¿Y si te dijera que el peso mexicano no solo sobrevivió, sino que humilló al dólar? ¿Y si te dijera que mientras muchos países se hundían, México se convirtió en potencia mundial? Hoy vas a descubrir por qué en 2026 el mundo mira a México con respeto y con miedo. Quédate hasta el final, porque lo que vas a escuchar no lo dicen en las noticias tradicionales. Durante décadas nos dijeron que el peso era débil, inestable, condenado a perder, que el dólar siempre ganaba. Pero algo cambió, y no fue suerte. Fue estrategia, fue visión. Fue un movimiento silencioso que comenzó años atrás y que en 2026 explotó como una bomba económica. Mira esto. Mientras otras monedas latinoamericanas colapsaban, el peso mexicano se fortalecía. Mientras el dólar sufría inflación histórica, deuda impagable y pérdida de confianza global, el peso se mantuvo firme. ¿Cómo? ¿Por qué México y no otro país? Primero entendamos el contexto global. Estados Unidos entró en una tormenta perfecta. Gasto público descontrolado, impresión masiva de dinero, tensiones geopolíticas y una economía cada vez más dependiente de deuda. El dólar, que durante décadas fue el rey indiscutible, empezó a mostrar grietas. Y cuando un gigante duda, otros avanzan. México estaba listo. El nearshoring cambió las reglas del juego. Empresas gigantes que antes producían en Asia comenzaron a mudarse a territorio mexicano. ¿La razón? Cercanía con Estados Unidos, tratados comerciales, mano de obra calificada y costos competitivos. México se convirtió en la fábrica del mundo occidental. Cada nueva planta significó dólares entrando al país. Más exportaciones, más empleo, más consumo interno. Y lo más importante, más demanda de pesos. Porque cuando una empresa invierte en México, necesita pesos. Y cuando la demanda sube, la moneda se fortalece. Pero eso no fue todo. México mantuvo una política monetaria firme cuando otros dudaron. El Banco de México tomó decisiones duras pero inteligentes. Subió tasas a tiempo, protegió la inflación y mandó un mensaje claro a los mercados. El peso se respeta. Mientras tanto, Estados Unidos enfrentaba un problema que pocos quieren admitir. El mundo empezó a buscar alternativas al dólar. Países comenzaron a comerciar sin usarlo. Reservas internacionales se diversificaron. Y en ese nuevo tablero, monedas estables y responsables ganaron protagonismo. Y ahí apareció México. En 2026, el peso no solo se aprecia, se consolida. Inversionistas internacionales lo usan como refugio. Fondos globales compran deuda mexicana. Empresas apuestan a largo plazo. Y algo impensable hace años ocurre. El peso deja de ser emergente y empieza a jugar en las grandes ligas. Pero hay un factor del que casi nadie habla. Y es clave: la estabilidad social y política. Mientras otros países enfrentan crisis internas, protestas masivas y colapsos institucionales, México logra algo raro: estabilidad suficiente para crecer. No perfecta, pero funcional. Y para los mercados, eso vale oro. Y si observas con calma el panorama completo, empiezas a notar un patrón que ya no se puede ignorar. México dejó de reaccionar y empezó a anticiparse. En lugar de depender de promesas externas, fortaleció su mercado interno. En lugar de apostar todo a un solo socio, diversificó rutas, acuerdos y oportunidades. Esa combinación generó algo poderoso: previsibilidad. Para los inversionistas, la previsibilidad es más valiosa que la perfección. Saber que un país puede resistir choques externos, adaptarse a crisis globales y mantener rumbo estable marca la diferencia. Eso explica por qué, incluso en momentos de turbulencia mundial, el peso no se derrumba. Lo que estamos viendo no es un accidente ni una racha pasajera. Es el resultado lógico de una economía que maduró, que aprendió de errores pasados y que entendió su papel en un mundo que cambia rápido. México no está improvisando su lugar en la historia económica. Lo está reclamando con fuerza, determinación y una visión clara hacia el futuro. Ahora piensa en esto: exportaciones récord, remesas históricas, turismo imparable, inversión extranjera directa en máximos. Todo eso entra en dólares y se convierte en pesos. Es una maquinaria económica que no se detiene. Y aquí viene lo impactante. En 2026, por primera vez, analistas internacionales empiezan a hablar de México como potencia económica regional con influencia global. No por discurso, por números, por hechos. El peso fuerte cambia todo. Viajar al extranjero es más barato. Importar tecnología cuesta menos.
Las empresas mexicanas pueden competir mejor. El orgullo nacional regresa, pero ojo, esto no es magia. Es el resultado de decisiones acumuladas durante años. Decisiones que muchos criticaron en su momento y que hoy dan frutos. Y esto es solo el principio de una transformación que nadie podrá detener en el corto plazo bajo ninguna circunstancia externa. Y aquí te lanzo una pregunta directa. ¿Crees que el peso mexicano seguirá humillando al dólar en los próximos? Ahora sí entramos al punto que casi nadie se atreve a decir sin rodeos. La razón profunda por la que el peso mexicano logró imponerse al dólar en 2026 no se limita a cifras, gráficos o decisiones técnicas. Es una transformación estructural que mezcla geografía, estrategia, timing histórico y una lectura correcta del nuevo orden mundial que se está formando frente a nuestros ojos. México entendió algo antes que muchos países. El mundo ya no gira alrededor de una sola potencia económica. La era del dominio absoluto está quedando atrás y están haciendo un sistema multipolar donde varias regiones compiten, cooperan y negocian poder. En ese nuevo tablero, México no juega como espectador, juega como pieza clave. Su ubicación es una ventaja que durante décadas fue desaprovechada. Hoy es un arma estratégica. México conecta América del Norte con América Latina, enlaza océanos, mercados, culturas y cadenas productivas. No necesita competir directamente contra Estados Unidos. Se integra, se vuelve indispensable y en muchos sectores insustituible. Las cadenas de suministro globales se reconfiguraron después de crisis logísticas, pandemias y conflictos internacionales. Las empresas dejaron de buscar solo costos bajos y empezaron a priorizar cercanía, estabilidad y rapidez. México cumplió con todo eso al mismo tiempo. Por eso, en 2026, una parte enorme del comercio norteamericano pasa directa o indirectamente por territorio mexicano. Ese flujo constante de comercio sostiene al peso. No es especulación, es economía real. Fábricas operando, camiones cruzando fronteras, puertos trabajando día y noche, contratos firmados a largo plazo. Todo eso genera confianza, y la confianza es el combustible más poderoso de una moneda. Mientras tanto, Estados Unidos enfrenta problemas internos cada vez más visibles. Polarización política, deuda creciente, tensiones sociales y pérdida de liderazgo global. El dólar no colapsa, pero deja de ser incuestionable. Y cuando el rey deja dudas, los aliados fuertes ganan espacio. México también aprendió a diversificar. Incrementó comercio con Asia, fortaleció vínculos con Europa, amplió su presencia en Sudamérica y redujo su vulnerabilidad a depender de un solo socio. Esa diversificación protege al peso y le da margen de maniobra ante crisis externas. El mensaje fue claro. México dejó de comportarse como un país frágil y empezó a actuar como una economía madura. Eso se refleja en la forma en que los mercados lo tratan, en cómo los inversionistas lo perciben y en cómo otras naciones negocian con él. Un peso fuerte cambia dinámicas internas y externas, cambia la percepción del país, el poder adquisitivo, la capacidad de inversión y la autoestima económica. Ya no se habla solo de sobrevivir, sino de competir, de liderar y de influir. Pero este escenario también trae desafíos reales. Un peso apreciado puede afectar exportaciones, presionar sectores productivos y exigir mayor productividad. Mantener esta posición no es automático. Requiere disciplina fiscal, políticas inteligentes y visión de largo plazo. La pregunta central no es cómo se llegó hasta aquí, sino qué se hará con esta ventaja histórica, porque las oportunidades mal gestionadas se convierten en retrocesos dolorosos. Lo que viene después dependerá de decisiones que se tomen hoy. Inversión en educación para formar talento, innovación para no depender solo de manufactura, infraestructura moderna para sostener el crecimiento y reglas claras que den certidumbre. Sin eso la ventaja se diluye. Con eso México puede consolidarse como eje económico del continente. El mundo observa con atención. Gobiernos, empresas y mercados ajustan estrategias porque saben que algo cambió. México ya no es solo una promesa futura, es un actor presente. Y cuando una nación entiende su momento histórico y actúa con inteligencia, el impacto trasciende generaciones y redefine su lugar en la historia económica global. Este escenario exige responsabilidad colectiva, liderazgo político y participación social. Mantener estabilidad, fortalecer instituciones y pensar a largo plazo será clave. El potencial existe,
El contexto acompaña y la oportunidad está abierta, pero nada está garantizado si se pierde enfoque, disciplina, constancia, visión estratégica y compromiso nacional permanente para asegurar que el éxito de hoy sea la base del bienestar de mañana para todas las familias mexicanas. Y aquí se cumple la promesa inicial. México no humilló al dólar por casualidad ni por suerte. Lo hizo porque leyó el momento correcto, jugó el juego largo y convirtió sus debilidades pasadas en fortalezas estratégicas. Entendió que el poder económico ya no se grita, se construye. Este es un punto de inflexión, un momento que puede marcar décadas. El peso mexicano no solo refleja una moneda fuerte, refleja un país que decidió ocupar su lugar en el escenario global de manera definitiva. Si este análisis te aportó claridad, suscríbete, activa las notificaciones